También esta mañana y en estos días, estas semanas de fiestas para los más pequeños, ya lo saben, proliferan los talleres y las ludotecas que no solamente están ayudando a conciliar, sino que además hemos encontrado ofrecen atractivas propuestas de formación alejadas de las aulas. María José Garbí. Hola, estamos aquí en Etopía con Mariano Salvador, que es el director de la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento. Hoy se cierran los talleres de Navidad, ¿no? Los cursos que habéis organizado estos días y que además es la primera vez que organizáis estos cursos en esta campaña Navidad. Sí, efectivamente. La verdad es que para ser una primera vez estamos muy contentos. Hemos tenido más de 90 niños estas fiestas escolares y han podido aprender durante estas semanas todo tipo de actividades con las nuevas tecnologías. Han podido hacer instrumentos musicales, han podido hacer muñecos y ahora están con un taller de hacer efectos especiales y animación 3D con unos programas digitales. Mariano, llaman más la atención, cada vez más la atención las nuevas tecnologías. ¿Son cada vez más los padres que se animan a apuntar a los niños? Estamos notando eso, que cada vez hay un mayor interés, un mayor aumento de que los padres están cada vez más interesados en que los hijos también puedan aprender con nuevas tecnologías que son divertidas, pero al mismo tiempo les están introduciendo nuevas formas de aprender y de trabajar para el futuro. Aquí lo que se usa no es el papel y el lápiz, sino la cámara, el móvil, el ordenador. El ordenador, la cámara, el móvil. También utilizamos técnicas tradicionales, pero sí que se está trabajando mucho también, pues cómo las técnicas tradicionales pasan a las nuevas tecnologías. En estos momentos tenemos aquí a dos de estas alumnas, son Isabel y Sofía. Hola, buenos días. Isabel, ¿nos puedes contar qué es lo que más te ha gustado de estos talleres en los que has participado? Me ha gustado mucho cuando habíamos hecho como personajes con las barbillas. Le poníamos los ojitos aquí y la cámara encima para que solo se nos viera lo de aquí. Nos tapábamos con la cara con una manta y luego hablábamos y era como los personajes. ¿Y ha sido difícil? No, ha sido súper divertido. Me alegro. Bueno, y también tenemos aquí a Sofía, es un poco más mayor. Este es el aula de contar historias en Navidad. ¿Qué es lo que habéis hecho vosotros aquí? Hemos creado diferentes personajes a base de unos programas de 3D. Hemos creado personajes de Navidad, pues un árbol de Navidad con caritas y regalos, pues una galleta de jengibre con una cola de Pokémon. También. Sofía, ¿qué es lo mejor de estos cursos? Lo mejor de estos cursos es que los profesores te lo explican todo muy bien y lo hacen de una manera muy divertida. Y se pone en marcha la imaginación. Sí, en marcha la imaginación de una manera que la tecnología se puede utilizar de muchas maneras diferentes. Muchas gracias. Os dejamos que sigáis y nosotros nos despedimos recordando que acaba la campaña de Navidad. Etopía sigue con sus cursos en fin de semana. Gracias a nuestra compañera María José. Bueno, pues ya lo hemos visto. Hablan otro lenguaje, ¿no? Está claro. Bueno, y si lo hubiera sabido, hubiera llevado a alguno de mis hijos aquí. Pero los tengo todos los días con la pantalla jugando con otros chicos por Skype. Ya estamos Juan, nos estamos quedando un poco retrasados.